Sistemas de información, Unidad Didáctica 1, el concepto de sistema. El término sistema se emplea actualmente en muchos ámbitos distintos. Se habla de sistemas eléctricos, sistemas monetarios, sistemas de seguridad, sistema solar, etc. Podemos decir que al hablar de sistema estamos refiriéndonos a un conjunto de elementos unidos mediante nexos o ligaduras lógicas y que formando un todo tiene un objetivo determinado. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo. A partir de esta definición, podemos identificar a los principales elementos que se encuentran presentes en cualquier sistema, y son los componentes propiamente dichos, las relaciones entre ellos que determinan la estructura del sistema y la finalidad de un sistema, que es su razón de existencia. Por ejemplo, se puede decir que un sistema legislativo existe para estudiar los problemas que enfrentan los ciudadanos y aprobar las reglas que las resuelvan. En cualquier tipo de sistema podemos identificar otros elementos. En el sistema circulatorio del ser humano podemos determinar sus órganos constitutivos o componentes como son el corazón, las arterias, las venas, etc. Las relaciones entre ellos, el corazón bombea sangre hacia las arterias, que están dispuestas de cierta manera, lo que determina su estructura, etc. Y su finalidad, asegurar el suministro de sangre a todo el cuerpo. En todos los sistemas, además, podemos identificar otros elementos importantes para comprender cómo son y cómo funcionan, como es el entorno del sistema, que es aquello que lo rodea dentro del cual está ubicado, y los límites del sistema, que es la frontera entre lo que el sistema y lo que constituye el entorno. En el caso del sistema circulatorio del ser humano, el entorno es el cuerpo y la frontera lo constituye la membrana o el límite de cada uno de sus órganos constitutivos con el resto del cuerpo que no pertenece al sistema. Los componentes que forman sistemas pueden ser a su vez sistemas más pequeños, es decir, los sistemas pueden estar compuestos por varios niveles de sistemas o subsistemas. Por ejemplo, un automóvil, que es un sistema, está formado a su vez por varios subsistemas, como es el motriz, el eléctrico, el de rodamiento, etc., que interactúan entre sí. Cuando hablamos de relaciones, mencionamos las que existen entre los diversos componentes del sistema, y es importante su conocimiento, porque estas relaciones son las que determinan su estructura y permiten asegurar su cohesión y considerarla una unidad. Pero también existen relaciones entre los componentes del sistema y el exterior, representado por su entorno. Por ejemplo, el sistema nervioso envía órdenes al corazón para modificar la frecuencia de sus latidos. Estas relaciones de un sistema con el exterior se conocen como sus entradas y salidas. Y en este sentido se pueden identificar dos tipos de sistemas. Los sistemas cerrados, y estos son cuando no incorporan elementos del ambiente. Los expositores de estas teorías fueron Fayol y Weber, entre otros más. Y para muchos autores este enfoque resulta inadecuado debido a que se desconocen las influencias ambientales, a que no incluyen el análisis los valores y necesidades de la gente, que no estudia los diferentes subsistemas y las relaciones entre ellos, no considera las estructuras formales tampoco. Pero también están los otros tipos de sistemas, que son los abiertos, que consideran permeables sus fronteras
las cuales permiten el continuo intercambio de energía en su entorno y reciben entradas, las procesan y producen salidas. Y nos referimos en adelante a este tipo de sistema. Para algunos autores, los sistemas cerrados solamente existen como una teoría sin posibilidad de aplicación. Sin embargo, otros conciben actualmente los sistemas cerrados como aquellos que interactúan dentro de una organización no teniendo contacto con el medio ambiente, pues funcionan dentro de los límites o fronteras de la organización. El concepto de sistema abierto, por otra parte, se aplica principalmente a una organización empresaria que es un sistema artificial que mantiene sus fronteras permeables, interactuando permanentemente con su ambiente por medio de las relaciones con sus clientes, las relaciones con sus proveedores, con la competencia, con las entidades gubernamentales, etc. Rumier y Brache han aportado un enfoque de la organización como sistema abierto, el que se expone en un gráfico que van a ver en sus apuntes también. Está detallado cuáles son las influencias generales del medio ambiente en un sistema como puede ser el gobierno, la economía, la cultura, etc., que yo les aconsejo que lo puedan ver detenidamente en el apunte teórico de la cátedra. Otro tema importante a ver son los dispositivos de control. Y todos los sistemas tienen niveles aceptables de desempeño denominados estándares. Se los debe monitorear con frecuencia y registrar las actividades que se encuentran por encima y por debajo de estos estándares definidos y considerarlos como parámetros para realizar los ajustes necesarios. Y estas son actividades propias de los dispositivos de control. La información obtenida al comparar los resultados, salidas del sistema, con los estándares, junto con el proceso de reportar las diferencias a los dispositivos de control, recibe el nombre de retroalimentación o feedback. Mencionaremos repetidas veces el término proceso a través de este trabajo para la mejor comprensión de su concepto y dedicaremos un momento a este tema, a este asunto. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, personal o profesional, son procesos. Por ejemplo, preparar una taza de café, el proceso de ingresar datos a una computadora, el proceso de llenar un comprobante, etc. Constantemente nos encontramos participando de procesos de alguna clase. Entonces podemos decir que proceso es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto, ya sea bien o servicio. La tarea de valor agregado vamos ahora a desglosar o a detallar cada uno de estos términos que tiene la definición, estos términos claves. Y uno es el tema del valor agregado. Esta tarea de valor agregado es un esfuerzo de trabajo esencial que contribuye a producir un resultado en el proceso. En cambio, una tarea sin valor agregado puede incluso constituir un obstáculo para el proceso. Otro término que está vinculado a esta definición del proceso es el insumo. Dijimos que el proceso es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto. El insumo consiste en la entrada de los datos, el material, los recursos para crear los productos o servicios. Es el punto inicial de un proceso de producción. Y el producto es el punto final del proceso. Es el resultado obtenido, es lo que se le entrega al cliente. Entonces, también podemos hacer mención del proceso en cadena. La cadena proveedor, productor, cliente es el corazón de toda relación de proceso y cada eslabón en la cadena está interrelacionado y es interdependiente. El proveedor va a suministrar los insumos de acuerdo a los requerimientos del productor.
El productor, cualquier persona, grupo de trabajo o departamento que recibe un insumo y sobre él aplica un proceso. Y el cliente es cualquier persona, grupo de trabajo o sector de la organización que recibe el producto del proceso y es el que determina los requerimientos. Básicamente existen dos clases de clientes: los internos y los externos. Los internos son los individuos o departamentos pertenecientes a la misma organización que el productor ha determinado. Y los externos es el destinatario de los bienes o servicios ofrecidos por la empresa. Los requerimientos son las necesidades y expectativas determinadas por los clientes. Las necesidades se refieren a lo que básicamente se requiere, por ejemplo, un listado de clientes que adeuden más de 500 pesos a la fecha. Las expectativas sobre dicho informe pueden ser que en el mismo los datos de clientes se encuentren impresos en un orden de importancia de monto adecuado de mayor a menor. Entonces, los requerimientos van a ser las necesidades más las expectativas, ¿no? El feedback, el que va a asegurar la calidad de lo que producen nuestros procesos, y tendremos especialmente en cuenta la opinión de nuestros clientes. Y de eso se trata el feedback. En definitiva, cuando hablamos de un proceso determinado, de pagos, por ejemplo, nos referimos a todas las tareas que se realizan en nuestra organización tendientes a efectuar los pagos, desde el control de las cuentas a pagar hasta la entrega del valor y su registración correspondiente.